Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Julio 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. El año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá, para cortarle las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Entonces Asa recogió plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que residía en Damasco, con el siguiente mensaje. Hay una alianza entre tú y yo, como la hubo entre mi padre y el tuyo. Aquí te envío plata y oro. Rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que él se retire de mi territorio. Ben-Hadad le hizo caso y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Ellos atacaron a Ayón, Dan, Abel-Maim y todos los depósitos de las ciudades de Neftalí. Cuando se enteró Baasa, suspendió la fortificación de Ramá e interrumpió los trabajos. El rey Asa movilizó entonces a todo Judá, y se llevaron las piedras y la madera con que Baasa estaba fortificando Ramá. Con ellas, Asa fortificó Geba y Mizpá. En aquel tiempo, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: Por haberte apoyado en el rey de Aram en vez de apoyarte en el Señor, tu Dios, el ejército del rey de Aram se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los cusitas y los libios no formaban un ejército numeroso, con una enorme cantidad de carros de guerra y caballería? Y sin embargo, por haberte apoyado en el Señor, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para sostener a aquellos cuyo corazón está con Él íntegramente. En esto te has comportado como un necio. Por eso, de ahora en adelante vivirás en guerra. Asa se irritó contra el vidente y lo hizo poner en la cárcel, porque se había enfurecido con él a causa de esto. Por aquel mismo tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. En cuanto a los hechos de Asa, desde el principio hasta el fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el 39º año de su reinado, Asa se enfermó gravemente de los pies. Pero ni siquiera en su enfermedad recurrió al Señor, sino a los médicos. Asa murió en el 41º año de su reinado, y se fue a descansar con sus padres. Lo sepultaron en la tumba que se había hecho cavar en la ciudad de David. Lo depositaron sobre un lecho lleno de ungüentos y de diversos perfumes cuidadosamente preparados, y se encendió en su honor una enorme hoguera. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. En lugar de Asa reinó su hijo Josafat, el cual logró imponerse sobre Israel. Instaló destacamentos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y puso gobernadores en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que había conquistado su padre Asa. El Señor estuvo con Josafat, porque él siguió los caminos que su padre había seguido al comienzo, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y procedió conforme a sus mandamientos, sin imitar lo que hacía Israel. El Señor afianzó el reino bajo su poder, y todo Judá le hacía regalos, de manera que su riqueza y su gloria llegaron a ser muy grandes. Su corazón siguió fervientemente los caminos del Señor, y él hizo desaparecer otra vez de Judá los lugares altos y los postes sagrados. El tercer año de su reinado envió a sus oficiales Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas, para que enseñaran en las ciudades de Judá. Con ellos iban los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también los sacerdotes Elisama y Joram. Todos ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. El terror del Señor se apoderó de todos los reinos de los países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron la guerra contra Josafat. Algunos filisteos trajeron a Josafat presentes y plata en calidad de tributo. También los árabes le trajeron 7,700 carneros y 7,700 chivos. Así Josafat prosperaba cada día más, y construyó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento.
Josafat tenía abundantes reservas en las ciudades de Judá y un regimiento de guerreros en Jerusalén. Ellos estaban enrolados por clanes, de la siguiente manera: de Judá, jefes de 1000 hombres, Adná, el jefe, con 300.000 guerreros. A su lado, Johanán, con 280.000 hombres. A su lado, Amasías, hijo de Sicri, que se había consagrado espontáneamente al Señor, con 200.000 guerreros. De Benjamín, Eliadá, guerrero valeroso, con 200.000 hombres armados de arco y escudo. A su lado, Josabad, con 180.000 hombres equipados para la guerra. Estos eran los que estaban al servicio del rey, sin contar los que él había apostado en las ciudades fortificadas de todo Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. Josafat tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y como se había emparentado con Ahab, al cabo de unos años bajó a visitarlo a Samaria. Ahab sacrificó gran cantidad de ovejas y bueyes para él y para la gente que lo acompañaba, y lo indujo a subir contra Ramot de Galaad. Ahab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿Irías conmigo contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: Cuenta conmigo como contigo mismo, con mi gente como con la tuya. Pero añadió: Consulta primero la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó: ¿Podemos ir a combatir contra Ramot de Galaad o debo desistir? Ellos respondieron: Sube, y el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat insistió: ¿No queda por ahí algún profeta del Señor para consultar por medio de él? El rey de Israel dijo a Josafat: Sí, queda todavía un hombre por cuyo intermedio se podría consultar al Señor. Pero yo lo detesto, porque nunca me vaticina nada bueno, sino solo desgracias. Es Miqueas, hijo de Imlá. No hable el rey de esa manera, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un eunuco y ordenó: Que venga enseguida Miqueas, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, con sus vestiduras reales, sobre la explanada que está a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas vaticinaban delante de ellos. Sedecías, hijo de Canaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: Así habla el Señor, con esto embestirás a Aram hasta acabar con él. Y todos los profetas vaticinaban en el mismo sentido, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y triunfarás. El Señor la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo: Mira que las palabras de los profetas anuncian a una sola voz buena fortuna para el rey. Habla tú también como uno de ellos, y anuncia la victoria. Pero Miqueas replicó: Por la vida del Señor, solo diré lo que mi Dios me diga. Cuando se presentó al rey, éste le dijo: Miqueas, ¿podemos ir a combatir contra Ramot de Galaad o debo desistir? Él le respondió: Sube y triunfarán, ellos serán entregados en manos de ustedes. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces tendré que conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre del Señor? Miqueas dijo entonces: He visto a todo Israel disperso por las montañas, como ovejas sin pastor. El Señor ha dicho: Estos ya no tienen dueño, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te había dicho que no me vaticina nada bueno, sino solo desgracias? Miqueas siguió diciendo: Por eso, escuchen la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. El Señor preguntó: ¿Quién seducirá a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Ellos respondieron, uno de una manera y otro de otra. Entonces se adelantó el Espíritu, y puesto de pie delante del Señor, dijo: Yo lo seduciré. ¿Cómo?, preguntó el Señor. Él respondió: Iré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas.
Entonces el Señor le dijo: Tú lograrás seducirlo. Ve y obra así. Ahora, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos profetas, porque Él ha decretado tu ruina. Sedecías, hijo de Cananá, se acercó a Miqueas y le dio una bofetada, diciendo: ¿Por dónde se me escapó el espíritu del Señor para hablarte a ti? Miqueas repuso: Eso lo verás el día en que vayas de una habitación a otra para esconderte. Entonces el rey de Israel ordenó: Tomen a Miqueas y llévenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, el hijo del rey. Ustedes dirán: así habla el rey, encierren a este hombre en la cárcel y ténganlo a pan y agua hasta que yo regrese victorioso. Miqueas replicó: Si tú regresas victorioso, quiere decir que el Señor no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron hacia Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me voy a disfrazar para entrar en batalla, pero tú quédate con tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó, y entraron en combate. El rey de Aram, por su parte, había dado esta orden a los comandantes de sus carros de guerra: No ataquen a nadie, ni pequeño ni grande, sino solo al rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Es el rey de Israel. y lo rodearon para atacarlo. Josafat lanzó un grito y el Señor lo socorrió, Dios los alejó de él. Los comandantes de los carros, al ver que ese no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la coraza. El rey dijo al conductor de su carro: Vuelve atrás y sácame del campo de batalla, porque estoy malherido. Aquel día, el combate fue muy encarnizado. El rey de Israel se mantuvo de pie sobre su carro frente a los arameos hasta la tarde, y murió a la puesta del sol. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proverbios, capítulo 7. Versículos del 10 hasta el 27. De pronto, le sale al paso esa mujer, con aire de prostituta y el corazón lleno de astucia, es bulliciosa, procaz, sus pies no paran en su casa, unas veces en las calles, otras en las plazas, está al acecho en todas las esquinas. Ella lo agarra, lo cubre de besos, y le dice con todo descaro: Tenía que ofrecer sacrificios de comunión, hoy mismo he cumplido mis votos, por eso salí a tu encuentro, ansiosa por verte, y te encontré. He cubierto mi lecho con mantas de telas multicolores, de hilo de Egipto, he perfumado mi cama con mirra, con aloes y cinamomo. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, entreguémonos a las delicias del placer. Porque mi marido no está en casa, ha emprendido un largo viaje, se llevó la bolsa del dinero, no volverá hasta la luna llena. Así lo persuade con su gran desenvoltura, lo arrastra con sus labios seductores. Enseguida, él la sigue, como un buey que es llevado al matadero, como un ciervo que cae en el lazo, hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como un pájaro que se precipita en la trampa, sin advertir que está en juego su vida. Y ahora, hijo mío, escúchame, y presta atención a las palabras de mi boca, que tu corazón no se desvíe hacia sus caminos, que no se extravíe por sus senderos, porque son muchas las víctimas que ella hizo caer, y eran fuertes todos los que ella mató, su casa es el camino del abismo, que baja a las cámaras de la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Versículos del 19 hasta el 30. Mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto,
la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía, donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En esos días, unos profetas llegaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, se levantó y anunció que el hambre asolaría toda la tierra. Esto ocurrió bajo el reinado de Claudio. Los discípulos se decidieron a enviar una ayuda a los hermanos de Judea, cada uno según sus posibilidades. Y así lo hicieron, remitiendo las limosnas a los presbíteros por intermedio de Bernabé y de Saulo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.